De la mañana con 15 minutos, tiempo de ir a una pausa y cuando regresemos estará Mauricio Pozo, exministro de Economía. El techo de la deuda externa varía según la capacidad de pago de los diferentes países. Hay base económica en una economía en recesión para subir el techo de la deuda. Las inversiones del Estado moroso pueden financiarse también con más deuda. Son temas que vamos a analizar al volver. Quédese usted en nuestra sintonía. Más que las ideas, a los hombres los separan los intereses. Lo dijo Alexis de Tocqueville, político e historiador francés. Mauricio Pozo, exministro de Economía, bienvenido a Contacto Directo. Sí, buenos días. Muchas gracias por la invitación, Steffi. Buenos días. El gobierno plantea modificar el techo posible de endeudamiento para poder contraer más deuda y construir la refinería del Pacífico. Un proyecto ahora de 13.000 millones de dólares. A largo plazo, en la ecuación, ¿conviene en relación a lo que va a rendir esa refinería, la necesidad de refinación de petróleo que tenemos, el ahorro en cuanto a la importación de derivados versus esa inversión? Bueno, me parece que el proyecto o el anuncio es un mero pretexto. Creo que lo que requieren es simplemente levantar la restricción del 40% para poder seguirse endeudando y poder pagar todo lo que tienen previsto para este año. Un proyecto de esa envergadura, con esa magnitud, en estas circunstancias, me parece un desacierto total. Añadiendo el tema de que la producción de petróleo está absolutamente estancada, que ninguna refinería funciona con subsidios, que los accionistas o los aportantes que habían en el pasado ya no existen. Es decir, creería yo que ni de lejos es el momento para pensar un proyecto de esa magnitud. Más bien deberían preocuparse por ordenar la economía y tratar de salir de la recesión en el menor tiempo posible. ¿Cómo estamos en cuanto a la capacidad de pago, el servicio de la deuda para contraer más deuda? Porque el gobierno insiste en que estamos subendeudados por debajo de otros países en su relación deuda-PIB. Sí, si me permite, Steffi, solamente un cuadro para información de todos los que observan. Ustedes ven aquí, este es el monto de la deuda a lo largo de los años, desde el año 2000 hasta la última fecha disponible, que es mayo del 2006. Como ustedes pueden ver, 16. Este es el proceso de los últimos años, 2016, perdón. Este es el proceso de crecimiento de los últimos años. Como se ve claramente, es un aumento absolutamente acelerado, es un endeudamiento agresivo. Y cuando se le compara estos montos de deuda con el PIB, se puede observar en este otro cuadro, fíjese usted, cómo cayó la deuda del 2000 hasta el 2009 y cómo creció desde esa fecha hasta la última fecha. Según las cifras del gobierno y del Banco Central, eso representa un porcentaje del 35%. Si yo incorporo toda la deuda que no está contabilizada, la relación llega aproximadamente al 46%. Es decir, y ahí permítame hacer un paréntesis, porque el artículo 124 del Código de Planificación y Finanzas es el que dice que el monto total del saldo de la deuda pública en ningún caso podrá sobrepasar ese 40% del PIB. Pero sobre eso ya hay una discusión a la que usted se refiere, sobre qué se considera deuda y qué no lo contabiliza, digo, el gobierno como tal. Desde su perspectiva económica, entonces, ¿qué faltaría por contabilizar? ¿Qué pasa, por ejemplo, con los papeles emitidos por el Ministerio de Finanzas que están en poder del Banco Central en el marco de esto del gobierno llama como un programa de inversión de excedentes de liquidez? Una cosa es que temporalmente, por un periodo corto, el gobierno, por ejemplo, emita papeles para recibir recursos y atender esa coyuntura de falta de liquidez. Otra cosa es que sea de manera permanente y durante todo el tiempo estas operaciones, en cuyo caso ya deja de ser un problema de liquidez. Es simplemente deuda que no se está registrando y que hace que el monto respecto al PIB también suba. Simplemente para información, ventas anticipadas de petróleo a China, ventas anticipadas de petróleo a Tailandia, el desembolso de la empresa Schlumberger, la emisión de CETES, la emisión de TBCs, la inversión de la plata y las reservas en bonos de Estado, el nuevo endeudamiento con la China reciente de los 1.500, deudas de Petroecuador, todo eso no está registrado. Si usted le suma, la deuda pasa de 34 a 44
y como el PIB es 96, aproximadamente 96.000 millones, la relación real es de 46%. Así que esto es absolutamente claro que hay un proceso de, uno, de endeudamiento agresivo, dos, que ya se superó el peso, el techo de la deuda, y tres, que buscar algún proyecto como la refinería para decir que por eso hay que levantar para poder hacer el proyecto, es un pretexto. Simplemente lo que se busca, como digo, es espacio para más deuda. Y eso ya actualmente. Yo le preguntaba también sobre el tema de los bonos, si es que eso está contemplado actualmente como deuda, porque vemos recientemente un cuadro publicado por Cordes sobre cómo han evolucionado también los créditos del Banco Central al gobierno, un repunte que se evidencia desde septiembre del 2015 hasta pues junio del 2016 a la alza. ¿Eso cómo está considerado? No está considerado. Es parte del detalle que acabo de leer. Ahí está lo que se llama bonos con reservas internacionales. Es la forma de crédito que le está dando el Banco Central al gobierno. El gobierno emite un papel, un bono, y eso compra el Banco Central con la plata depositada ahí, que por cierto no es de él. Es de los depositantes en el Banco Central, donde están los bancos, donde está el Seguro Social, donde están los gobiernos seccionales, etcétera. Entonces, esa es otra operación que asciende, por cierto, a 2.533 millones a mayo pasado y que no está registrado en las operaciones de deuda pública. Ahora, en este contexto, lo que ocurre también es que ya el gobierno invirtió $1.000 millones en el proyecto de la refinería del Pacífico, pero ahora hablan de 13.000, es decir, falta todavía 12.000 más, por ponerlo menos. ¿Descartar el proyecto a estas alturas no es una opción, o cabe hacer un análisis sobre para qué sería más útil, por ejemplo, una cantidad de endeudamiento en esa magnitud? Fíjese, Steffi, hay un proceso que se viene observando en este año que irracionalmente evidencia que el Estado y el gobierno no está tomando en consideración lo que está ocurriendo. Entre enero y mayo de este año hay un aumento del gasto en sueldos y salarios, aproximadamente el 4.5% frente al año anterior. Y los gastos corrientes también crecen alrededor del 5% frente al mismo periodo del año anterior. O sea, ¿cómo uno entiende que en esta coyuntura adopten una decisión de esta naturaleza? Entonces, en ese entorno, pensar que hay que seguirse endeudando para un proyecto que en este momento no se justifica, obviamente sale de cualquier tema de racionalidad. Que han invertido o han gastado 1.200 millones, eso tendrá que ser investigado por las autoridades, por qué lo hicieron, quién lo hizo y en qué forma se lo hizo, pero eso, a mi criterio, para seguirse endeudando para un proyecto de esta naturaleza, me parece que simplemente sale de lo normal. Y en el caso de que el gobierno persista en, primero, la necesidad que considera tenemos de crear una refinería como la refinería del Pacífico, y lo otro de contraer más deuda, lo otro es analizar bajo qué condiciones la van a contraer. ¿Qué es lo que tanto, contraer una deuda de esa magnitud? ¿Qué es lo que tanto se ha criticado de las condiciones de deuda del pasado? Quien presta la plata, el prestamista, que es distinto del inversionista, ¿bajo qué condicionamientos hoy por hoy lo puede hacer? Por ejemplo, China, te presto pero contratas con empresas chinas. Entonces, ¿cuáles han sido también los antecedentes en ese sentido? Para poder contratar una obligación de deuda pública se requieren algunos requisitos. En primer lugar, las condiciones financieras, los plazos, las tasas de interés, algo que con los chinos se conoce muy poco, son convenios cerrados que nadie tiene información sobre realmente qué es lo que está detrás, ni las condiciones, por ejemplo, de contratar mano de obra china o de comprar bienes y servicios chinos o de alguna otra. Primero. Segundo, hay que ver si eso genera un aumento de patrimonio estatal o de activos estatales o es para gasto corriente. Segunda condición. Tercera condición, si esto compromete o no el futuro del país, es decir, si ese monto contratado es mucho más grande que lo que crece la economía. Si es mucho más grande, estamos comprometiendo el futuro. Y así hay una serie de condiciones que se han irrespetado y por eso hemos tenido un crecimiento de la deuda tan acelerado como es el que tenemos registrado hasta la fecha y que parte de eso no está puesto.
cuando este gobierno creó en 2008 la Comisión para la Auditoría Integral del Crédito Público desde el 76 hasta el 2006, allí concluyeron que el daño para nuestra economía por el endeudamiento público había sido algo incalculable por el compromiso que había de entregar recursos públicos para su servicio, existan o no disponibilidades, que ese era el gran problema. Ahora, ¿no habría el riesgo de caer en lo mismo ahora? Nosotros ya estamos cayendo en eso. El monto de la deuda contratada año a año supera en 3 o 4 veces lo que crece la economía año a año. Por eso es que entre el periodo que yo estaba explicando, 2009-2016, crece respecto a considerando la deuda no registrada, crece cerca de 30 puntos del PIB la deuda pública. 30 puntos del PIB. Y entre el 2000 y 2006 cayó en 48 puntos. Por un lado cayó 48 y por el otro creció, paradójicamente, en el periodo donde más plata ha habido por petróleo. Y ahora le comparan con países que tienen una relación deuda-PIB más alta, pero que el perfil es distinto, que la capacidad de financiamiento es distinto, que el riesgo país es distinto. Es decir, las condiciones son diametralmente distintas, es decir, no son comparables las cifras. Y sobre si finalmente el gobierno considera si es conveniente o no este endeudamiento, el artículo 289 de la Constitución dice que la contratación de deuda pública en todos los niveles del Estado se regirá por las directrices de la respectiva planificación y presupuesto, y que el Estado promoverá las instancias para que el poder ciudadano pueda vigilar, auditar el endeudamiento público. ¿Qué instancias se promueven aquí para los ciudadanos, para que puedan vigilar, que puedan auditar el tipo de deuda contraída ya, por ejemplo, los préstamos de chinas, contratos, etcétera? No hay transparencia, ese es otro de los principios básicos de endeudamiento. Fíjese, en el pasado, estamos hablando antes del 2007, existía lo que se llamaba la Comisión de Endeudamiento Público o el Comité. Ese endeudamiento estaba integrado, entre otros, por el Banco Central, y el Banco Central analizaba el impacto de la deuda, si era conveniente la deuda, si la estructura de la deuda era adecuada, si afectaba o no el programa económico, cuál era el impacto en la liquidez, etcétera, etcétera. Nada de eso se hace. Ahora es decisión del gobierno por sí solo tomar la deuda en las condiciones que sea, y encima de eso no se conocen esas condiciones, es decir, no se preserva el principio de transparencia, de mostrar la información al público, a la ciudadanía, para que ésta pueda estar enterado y obviamente también pueda opinar. Así que esos temas lamentablemente no están considerados. Las observaciones, la opinión de Mauricio Pozo, exministro de Economía, hoy en Contacto Directo. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias.